El Cántaro presenta Que fluya la justicia. Reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amigos y amigas del Cántaro Noticias. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos aquí en este que es el recinto, el estudio especial de este medio de comunicación para llevar a cabo un nuevo programa de que es una emisión que está dedicada a los derechos humanos. Quien ya nos ha visto seguramente ya lo sabe. Que fluya la justicia. Un programa que tiene la intención no solamente de reflexionar en torno a esta materia tan importante, sino además de llevar hasta ustedes los casos que consideramos emblemáticos, importantes y que usted tiene que saber precisamente para que le ayude a hacer una reflexión general de lo que le sucede a nuestro estado San Luis Potosí. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Emma Guado. Le voy a estar acompañando en el transcurso de los próximos minutos y el día de hoy me da muchísimo gusto tener en este espacio a nuestra querida Griselda Haro. Griselda es como de la casa. Ya en muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar con ella. Se ha vuelto un referente para conocer precisamente no solamente su caso en particular, lo que a ella, lo que a su gente le sucedió años atrás, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, sino porque además tiene un pulso muy interesante de lo que sucede en la actualidad. Griselda, bienvenidísima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. No, hombre, pues estamos encantados, Griselda, y tenemos tantas cosas que quisiéramos platicar contigo, pero para la gente que no te ubica, para la gente que todavía no conoce del caso en el que Griselda Haro ha estado inmiscuida desde hace ya varios años, me gustaría, si te parece bien, y sobre todo porque estamos, Griselda, lo platicábamos fuera del aire, en un momento en el que estamos haciendo balances de lo que ha sucedido en estos últimos 6 años del gobierno carrerista y sobre todo viendo un poco desde arriba lo que en materia de derechos humanos corresponde. Entonces, Griselda, pues cuéntanos, porque a partir de lo que te sucede a ti, de lo que le sucede a tu familia, de lo que le sucede a tu gente, podemos darnos una idea de esto que nos importa tanto. Gracias, Emma. Pues sí, haciendo un recuento de estos hechos que sucedieron ya en Noria de San José hace más de 5 años, precisamente un 14 de junio del 2016, prácticamente al inicio de la administración, ahora sí que iniciamos con la administración de Juan Manuel Carreras, se da un despojo violento, una destrucción que para nosotros representó nuestro patrimonio. Lo más grave de esta situación es que se da sin una orden ni mandato judicial alguno de por medio. De hecho, las agresiones que sufrimos y demás dan motivo para una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y posterior a estos hechos, donde estaba involucrado el que era el director jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas Estatal, Julio César García Meléndez, de quien después de casi 3 años de haberlo denunciado, de presentar pruebas en la Contraloría General del Estado, logramos su inhabilitación por 10 años. Logramos el cese del que en ese entonces era el comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que eran parte de los funcionarios involucrados en estos hechos, que bien para ellos tenía un interés muy grande económico por la alta plusvalía que representan estos inmuebles para esta inmobiliaria, de la cual es dueño Luis Lara Armendáriz, al que le llaman el rey de la maquila, muy conocido en Chihuahua. Esta es una inmobiliaria de capital extranjero, muy poderosa, y por lo mismo ha sido una lucha muy desigual
porque nos ha representado estar denunciando constantemente la violencia institucional que se genera a través de estas 3 recomendaciones, porque a partir de esa primera se vienen otras 2, precisamente por la falta de procuración de justicia, de lo cual San Luis Potosí, de verdad creo que es un apartado que Juan Manuel Carreras queda de ver en muchos aspectos, no solamente en el de procuración de justicia. En ese entonces recordemos que aún no era autónoma la fiscalía como tal, dependía de él. Y pues bueno, finalmente hemos transitado este camino enfrentándonos a todas las instituciones, a la propia Comisión de Atención a Víctimas, la cual, por cierto, apenas el día de ayer reforman un artículo en la Ley Estatal de Víctimas en el Congreso del Estado, tratando de homologarla con la Ley General de Víctimas, precisamente porque estaba diseñada estas reglas de operación por parte de la Comisión de Atención a Víctimas para hacer aún más penoso el transitar de las víctimas, donde se volvía un embudo prácticamente para poder tener acceso a algún tipo de ayuda. De verdad, o sea, estaba diseñada para que las víctimas no tuvieran acceso. Esperamos que a partir de la reforma que se da el día de ayer, y la cual a mi parecer se queda corta, además de que pues esta legislatura ahorita ya casi al término de la misma, ahorita le está dando salida a estos temas tan importantes de derechos humanos, porque pues a ellos no les duele, a ellos no les importa, ellos tienen un sueldo jugoso que es por lo que van, y ahorita apenas están sacando este tipo de temas por fin, sí. Ya casi para terminar. Si hablas de la sesión maratónica que se registró el día de ayer jueves en el Congreso local, en donde justamente se abordaron muchos temas de derechos humanos, curiosamente ya pues prácticamente en el ocaso de esta legislatura. Griselda, a ver, vámonos puntualizando cosas que consideramos importantes. Le decíamos a nuestro auditorio hace unos momentos que el caso de la Noria de San José lo consideramos importantísimo, porque nos ayuda a entender cómo ha sido precisamente esto que dices, Griselda, el transitar de una víctima durante un periodo de gobierno, ¿no? Es decir, si en algún momento Juan Manuel Carreras, gobernador todavía del estado de San Luis Potosí, se atreviera a afirmar que en el estado de San Luis hay casos que se resuelven de manera pronta, de manera inmediata, con justicia necesaria, en fin, pues tendríamos tu caso específico para demostrar que no ha sido así. Son años en los que ha sido un viacrucis para ti, y has conocido los entresijos, ¿no?, de cada una de las puertas que se te han ido cerrando en las diferentes instituciones. Por eso es tan importante. Pero hace falta que nos cuentes una parte que me parece también primordial. Como sabemos, San Luis Potosí actualmente también es botín de empresarios de inmobiliarias, Griselda. Y tú, el caso de Noria de San José es pues uno de los ejemplos que podemos tener más inmediatos en relación a esto y del sufrimiento que puede provocar la ambición de unos cuantos. ¿Qué sucedió ese día, Griselda? Sí, Emma, fíjate que tienes toda la razón. Yo creo que este caso representa lo que para algunos, como en este caso la inmobiliaria American Industries, con su dueño Luis Lara Armendáriz, que precisamente a eso se dedican. Ellos compran terrenos muy baratos para luego venderlos en cantidades estratosféricas. Por ejemplo, estos los sacaron a la venta en dólares. O sea, se tuvo que dar a conocer en la fiscalía que pues esta inmobiliaria, sin que aún se resuelva jurídicamente este asunto, pues ya estaba poniéndolo a la venta. Entonces nos encontramos con que esta inmobiliaria no solamente había cooptado a algunos de los funcionarios
como los de la Comisión de Atención a Víctimas, que lo hace muy grave, ¿no? Porque estos funcionarios precisamente encargados de proteger a las víctimas, pues se convirtieron en victimarios, ¿no? Uno de ellos se hace pasar por actuario. Todo esto está ya documentado, narrado y comprobado, tanto en las recomendaciones como en los procedimientos de la Contraloría General del Estado. Y creo que resulta muy emblemático el proceder de Juan Manuel Carreras en este caso, porque él realizó una protección de estos funcionarios corruptos, y no solamente en este caso. Creo que tenemos el caso de la compra de medicamentos oncológicos en el Hospital Central Apócrifos. Tenemos tantos casos, no solamente con el tema de derechos humanos, pero creo que en ese tema, está francamente reprobado. Hizo muy poco y lo que hizo lo hizo mal, y se veía su falta de voluntad, y yo te lo comento porque hace cosa de ya casi 3 años el presidente de la República le solicita ahí en un evento, cuando vino a San Luis Potosí el presidente, y le dice a Juan Manuel Carreras: quiero que me atiendas este caso de la Noria y quiero que lo resuelvas. Y durante todos esos 3 años nosotros estuvimos buscando ser atendidos por él para que nos escuchara de viva voz pues lo que había sucedido, aunque había sido ya de dominio público. Y nunca nos dio la oportunidad, se negó totalmente a recibirnos. ¿Jamás los ha recibido hasta la fecha? Nunca nos recibió. Okay. A una hora que estamos enfrascados en varios juicios de amparo contra la propia Comisión de Atención a Víctimas, que ese es otro tema, que Juan Manuel Carreras convierte esta institución en un ente que está litigando contra las víctimas para no reparar, cuando esa es su función. Entonces, es perverso del primer mandatario estatal, de Juan Manuel Carreras, que haya convertido en eso a la Comisión de Atención a Víctimas. Jugó muy bien su timing. Él estuvo prorrogando todo lo que pudo, con todas las artimañas y perversiones que le fueron posibilitadas, y hasta el momento está dejando para la próxima administración que resuelva y repare, y no solamente el caso de la Noria de San José. Lo mismo hizo con varios casos álgidos, tratando de que pues ya fuera la próxima administración quien resolviera. Yo pienso que eso también demuestra una cobardía por parte de su parte, porque nunca trató a las víctimas ni con dignidad, nunca le importaron, no tuvo respeto por los derechos humanos. Y aquí se ve, Emma, aquí se ve. Nosotros ya cumplimos más de 5 años y él nunca dio la cara, sabiendo que, por ejemplo, hace poco logramos también que la Contraloría General sancionara a unos funcionarios tanto de la Fiscalía, y la próxima semana estará ya emitiendo 2 resoluciones, también por el caso de funcionarios de la Comisión de Atención a Víctimas, que resulta un despropósito que la Comisión de Atención a Víctimas, que su principal situación que hace posible esa comisión es asesorar jurídicamente a las víctimas, y en nuestro caso no sucedió. Nos dejó en estado de indefensión. Esto ya se documentó, ya se acreditó ante la Contraloría, y esperemos próximamente sanciones. Yo espero que también Jorge Vega Arroyo, que viniendo de la Comisión Estatal con una situación ahí de un periodo muy gris, lo haya él impulsado para quedarse en la Comisión de Atención a Víctimas. Eso habla de que él lo único que quería era tener a alguien que estuviera subordinado a él. Pues cuando nos hacemos la pregunta de qué significa eso de ser revictimizado,
pues no nos queda otra más que voltear a verlos, a verte, a ti, a tu familia. Griselda, es que me parece increíble, de verdad, que después de haber vivido lo que ustedes vivieron, tengan además que enfrentarse al mismo sistema que se supone que debería de estar de su parte, ¿no? O sea, tú misma lo has estado comentando en el transcurso de estos minutos. Han tenido ustedes que ir de alguna manera destapando o llevando pruebas de funcionarios que en su momento actuaron de manera perversa, lo dices tú. Y bueno, entiendo, Griselda, que lo que les pasa a ustedes es que les despojan de una propiedad suya y la destruyen, y además con elementos policíacos del mismo gobierno, ¿no? ¿Eso fue lo que sucedió? Sí, Emma, pasando a ese segundo capítulo donde el gobierno del Estado nos hace sentir todo su poder, el 28 de diciembre de ese mismo año, del 2016, prácticamente llegan 200 elementos de todas las corporaciones ministeriales, estatales, federales. Bueno, llegaron todos y nos sitiaron. Y te digo nos sitiaron porque taparon las dos entradas que hay a la comunidad, deteniendo a todos. Hubo más de 50 detenidos de habitantes de la comunidad, entre ellos estaba yo. A mí y a otros 10 vecinos nos presentan ante la PGR en ese entonces, tratando pues simulando pruebas para tratar de criminalizarnos. Afortunadamente, por la presión que hizo pues la sociedad, después de 2 días nos liberan. No había pruebas en nuestra contra. Nosotros no estábamos realizando ningún acto criminal, ni mucho menos. Dentro de estos 50 habitantes que detienen, a los otros 40 los llevan al eje vial, a las instalaciones de la Procuraduría Estatal de ese entonces, entre ellos varios menores de edad, que recordaremos. Hay una fotografía de una chica menor de edad muy emblemática de las detenciones que hubo ese día, porque Juan Manuel Carreras pues protegió a esta inmobiliaria, ¿no? O sea, la protegió de tal manera que ni siquiera se esperó a que hubiera una determinación en cuanto al fondo del asunto, que en todo caso sería la propiedad, la cual aún ahora se está dirimiendo. O sea, es algo que no ha concluido y que nadie tiene derecho a hacerse justicia por propia mano. Así sea un empresario tan poderoso como Luis Lara Armendáriz, que viendo de la manera como se comportó, cooptando a funcionarios públicos, lo haya protegido así de esa manera Juan Manuel Carreras, y realizando todas estas violaciones a derechos humanos que están, como te digo, comprobadas y documentadas en estas 3 recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite. Actualmente estamos esperando que se pronuncie la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace cuestión de unas semanas tuvimos una reunión con personal que vino de la Comisión Nacional y ya le giraron un oficio, una invitación al secretario general, Hernández Delgadillo, ya que él finalmente preside la Asamblea Consultiva de la Comisión de Atención a Víctimas, y pues no hemos tenido respuesta. La Comisión Nacional no ha tenido respuesta. Eso para mí representa una indiferencia, una falta de capacidad para poder atender el tema de derechos humanos, porque nunca les importó, nunca le importó a Juan Manuel Carreras ese tema, y lo está demostrando aún ahorita, ya para irse a unas semanas. ¿Cuál ha sido el argumento de la inmobiliaria? Porque con esa pues impunidad, Griselda, pues mueven todo lo que tuvieron que mover para que les despojaran y destruyeran de esta forma? ¿Cuál es el argumento de fondo? Sí, ellos no tienen ningún argumento, además, desde el momento en que rompen el Estado de Derecho,
porque para llegar a hacer esas acciones tendrían que haber contado con una orden judicial, y como te vuelvo a comentar, ellos no hicieron, estaban debidamente notificados en el juicio que se lleva de fondo, que se llevaba desde hace muchos años, o sea, ya lleva más de 10 años ese litigio. Ellos están apersonados. Me parece a mí que esta actitud de Luis Lara Armendáriz pues es una prepotencia, porque te vuelvo a repetir, nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano, y menos utilizando funcionarios pues corruptos, ¿no? O sea, ellos quieren todo ese terreno, ese territorio para construir casas y venderlas. Naves industriales, a costa de lo que sea. De lo que sea. Uh-huh. Sí, tanto es así que, por ejemplo, hay carpetas de investigación que aún ahora se siguen después de más de 5 años en la Fiscalía del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Secretaría de Gobernación, que han estado tratando de impulsar que esta situación se resuelva, son las que nos han ayudado a estar haciendo presión tanto en la Fiscalía como en Gobierno del Estado, pero hay una negativa y una cerrazón hasta para repararnos, ¿no? Y lo estamos viendo porque nosotros estamos enfrentando todos estos litigios para poder acceder a una reparación integral a la que tenemos derecho, Emma. O sea, nosotros eso es lo que estamos buscando. Uh-huh. O sea, que se nos repare para volver a iniciar nuestras vidas. Sí. Nuestro proyecto de vida, retomarlo. Lo platicábamos antes de comenzar esta entrevista, Griselda, un poco aquí afuera, sobre cómo te ha cambiado la vida esto que ha sucedido. O sea, no pensabas en ningún momento que ibas a ser especialista en temas jurídicos. Te has vuelto pues una Griselda que a lo mejor ni siquiera imaginabas. Bueno, creo que sería demasiado hablar que soy un especialista. He tenido que aprender, porque yo me di cuenta que si no pues me defendía, pues nos iban a avasallar, ¿no? Porque era todo el poder del Estado, y así ha sido, o sea, todo el poder del Estado, todas las instituciones en nuestra contra, y pues ha sido muy difícil, Emma. Gracias a la actividad que he realizado a la asociación a la que pertenezco, siento que eso me ayudó mucho a empoderarme, y como ciudadana, o sea, he interpuesto todas las denuncias, porque creo firmemente que a través de la denuncia es como podemos cambiar que los funcionarios públicos hagan su trabajo como lo tienen que hacer. A mí me parece, volviendo al tema de la reforma que se hace a la ley estatal de atención a víctimas, evita esta reforma que se hizo en el Congreso al artículo 6, evita esta discrecionalidad con la que se han manejado los recursos en la Comisión de Atención a Víctimas. Vega Arroyo lo hemos denunciado, no solamente las víctimas de Noria de San José, o sea, todas las víctimas que por necesidad han tenido que recurrir a otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han estado y hemos estado pugnando porque pues no se puede llevar a cabo las reparaciones integrales sin un conocimiento verdadero sobre las violaciones a derechos humanos y cómo se deben de reparar, porque cada caso es particular. Entonces yo creo firmemente que pues esa comisión carece de esos conocimientos y de la voluntad, o sea, porque Vega Arroyo, a mi parecer, no ha hecho un buen papel como titular de esta comisión. Ese es otro pendiente, como dices, Griselda. Me gustaría que nos actualizaras, o sea, en qué momento va este caso de la Noria San José y qué sigue, porque bueno, estamos en la transición de gobierno, la transición de Congreso, vuelve a empezar algunos de los procesos que ya llevabas, o ¿cómo es? Pues es terrible, Emma, precisamente por ponerte el caso del Congreso. Nosotros tiene ya prácticamente 2 años que le dimos vista por la falta de esta reparación, y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que en ese entonces estaba a cargo de Pedro Carrizales,
Me pareció que le faltó darle impulso para que precisamente mediante una comparecencia que pudiera haber hecho en su momento el titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jorge Vega Arroyo, se pudiera dar, que él pudiera exponer exactamente qué es lo que le impedía repararnos, o aún ahora, todavía está en tiempo de que pudiera decirles a ellos, cosa que nosotros no nos explicamos, habiendo dictámenes, habiendo una resolución aclaratoria de la recomendación que nos permite acceder a esta recomendación, ¿por qué se ha negado durante todo este tiempo? ¿Por qué estamos inmersos en estos juicios de amparo que se tienen que ir a revisión unos, que se tienen que ir en conformidad otros, dependiendo de las víctimas y de la resolución que en su momento emitió el Comité Interdisciplinario Evaluador de esta propia comisión? Y no encontramos nosotros respuesta. Vega se escuda diciendo que estamos en nuestro derecho, pero entonces que se ponga de este lado de las víctimas, y a lo que tenemos derecho es a nuestra reparación. Entonces él es algo que no está viendo y que yo lo veo pues muy supeditado obviamente a las órdenes de gobierno del Estado, y habrá que ver ahora que venga la nueva administración, a la cual aprovecho, Emma, si me lo permites, para hacerle un llamado que el tratamiento que le den a las víctimas de violaciones a derechos humanos sea de dignidad, que haya una apertura, que haya comunicación, que se abran estos canales que con Juan Manuel Carreras nunca encontramos. Bueno, pues Griselda, pues estamos ya prácticamente culminando, estamos cerrando. Me llama mucho la atención algo que dijiste que yo no quisiera así como dejar pasar. Comentas que te parece que la denuncia sí es importante, que sí cambia las cosas. Mucha gente que nos está viendo o escuchando seguramente dirá que no, o a lo mejor han tenido alguna mala experiencia, a lo mejor son parte de la estadística a nivel país, ¿no? Los mexicanos y mexicanas no denunciamos por muchas razones, sobre todo de impunidad. ¿Por qué, Griselda? O sea, verdaderamente ¿te ha en algún momento llevado algún éxito? ¿Has llegado a algún momento, digamos, de ir sumando pequeñas victorias en estas denuncias que has hecho pues a lo largo de todos estos años? ¿Cuál es la razón? Sí, Emma, fíjate que a pesar de que pues deberíamos de estar desalentados porque las carpetas que tienen más de 5 años en la Fiscalía a cargo de Garza Herrera no han sido, por ejemplo, en algunos casos judicializadas, en otros han determinado el no ejercicio, o sea, te enfrentas a todas, muchísimas situaciones y diferentes que pues uno comúnmente desconoce. Estas denuncias, por ejemplo, que hacemos, las quejas que hacemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las denuncias en la Contraloría General del Estado, el haber logrado la inhabilitación de este sujeto, Julio César García Meléndez, exdirector de la Comisión de Atención a Víctimas, el cese del que era el comisionado, me dan la satisfacción de saber que se logró confirmar lo que nosotros decíamos, que no era una cosa que estaba en nuestro imaginario, que estas personas verdaderamente habían actuado de mala manera, de forma criminal. Entonces yo pienso que la única manera en la que podemos cambiar las cosas en esta sociedad tiene que ser a través de la denuncia. No podemos hacernos justicia por nuestra propia mano. Tenemos que recurrir, creer en las autoridades, impulsarlas, exigirles, presionarlas, y solamente de esa manera lograremos que cambien. No veo otra forma. ¿Estás sola en esta lucha? ¿Te acompañan otros vecinos, tu familia? Sí, por supuesto. Fíjate que desde luego que no solamente ha sido como mi núcleo familiar o algunas de las víctimas de Noria de San José, ha sido gente que ha visto nuestra lucha, que se ha dado cuenta que no nos hemos dado por vencidos,
porque a eso le apuesta Juan Manuel Carreras, al cansancio. ¿no? Al cansancio, claro. A que si te canses, te enfermes o te mueras, mucho mejor. Uh-huh. Entonces, ellos que han visto esta lucha incansable, nos han proporcionado ese soporte para poder seguir. Uh-huh. Sí, por supuesto. Gracias, Griselda. Pues no me resta más que agradecerte, preguntarte si tienes algo más que quieras agregar, algún mensaje que quieras darle a la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos, pues lo que tú quieras decir como para ponerle punto final a esta conversación. Gracias. Pues únicamente comentarle a la sociedad que únicamente denunciando vamos a poder lograr un cambio y que necesitamos que estas instituciones que deberían de estar a nuestro servicio, hay que recordárselos, hay que exigirles. Muchísimas gracias, Griselda Haro. Gracias. Un placer tenerte por aquí, en Que Fluya la Justicia. Bueno, pues a nuestro auditorio que por aquí nos acompaña de nueva cuenta, les agradecemos mucho que el día de hoy hayan atendido este mensaje que tiene que ver con mostrarles un ejemplo más de una mujer que muy valientemente ha decidido luchar contra el sistema, básicamente un sistema que avasalla, como ustedes se han dado cuenta si nos han seguido en el transcurso de esta conversación, y que busca precisamente agotar a las víctimas, tristemente en muchos de los casos. Sin embargo, Griselda está aquí y ella es parte fundamental de la lucha de los derechos humanos, y seguramente servirá de ejemplo para muchas otras personas que estén también en este tipo de situaciones. Así es que qué gusto nos da tenerla aquí y tener a mucha gente que como ella pues no se cansa. Gracias, y no se olviden ustedes de visitar nuestra página en internet, no se olvide también de darnos un like en nuestras redes sociales y búsquenos porque seguimos aquí en Que Fluya la Justicia. El Cántaro presenta Que Fluya la Justicia. Reflexión, música y noticias sobre derechos humanos. Comenzamos.